Pues bueno, chicos, iniciamos con la presentación. Método del marco lógico, como tal de la metodología para la investigación y la realización, planificación, formulación y detalle de los proyectos como tal. ¿De acuerdo? Los proyectos van a ser medidos o realizados en base a este método. Este método consta de 2 módulos. Se trató de simplificar lo más que se puede para brindar un entendimiento claro, preciso y conciso sobre las diferentes temáticas de lo que es la metodología de la investigación. Pues bueno, dejemos claro algo. O dando un reconocimiento. Como podrán observar, está elaborado por César Martínez, es un gran amigo, yo podría considerar que este es el método de él, súper bueno, y es una capacitación y curso oficial de JC Urdesa, organización a la cual yo pertenezco. Entonces, me he capacitado de esta manera y se podría decir que ya tengo mayor dominio sobre este método. Es súper bueno, es fácil, entender lo que sí es trabajoso, pero dedicándose todo, de ley que vamos a poder desarrollarlo de la mejor manera. Pues bueno, chicos, iniciamos con los temas, que son las generalidades, el formato Semplades, método del marco lógico, análisis de los involucrados, el problema, investigación. De la investigación vienen los diferentes tipos de la investigación, las técnicas, herramientas de la misma. A su vez tenemos lo que es el diagnóstico del problema, causas y efectos del problema central, matriz de Bester y el árbol de problema. Son súper buenos. Esto es del módulo 1, ¿correcto? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué son los proyectos? Por favor, escríbanme con poquitas palabras en los comentarios para ustedes qué son los proyectos o qué es un proyecto, para qué sirve. O hagamos un tipo de lluvia de ideas. Entonces, para poder hacer más interactiva la charla. Los espero, chicos. Entonces, chicos, comencemos a interactuar. Por favor, escriban para ustedes qué son los proyectos. O pueden simplificar en una sola palabra. Hagamos un tipo de lluvia de ideas para los proyectos. Planificación de ideas, por supuesto. Es una idea que se debe de ejecutar. Correcto. Herramientas, sí, por supuesto. Es una idea que se debe realizar. Sí, tenemos lo que es en sí la idea central de lo que son los proyectos. Porque como tal, hemos escuchado, vamos a realizar un proyecto, o ese proyecto es bueno, o también en el ámbito de la ingeniería civil le llamamos tal proyecto, por ejemplo, el proyecto de la aerovía, el proyecto de la metrovía, el proyecto de distintas calles, de realización de asfalto. O sea, todo lo llamamos proyecto, pero a la final del día, cuando nos preguntan, detallado lo que necesitamos. Correcto, exactamente. Entonces, vamos a la definición de proyecto. Es una actividad o una serie de actividades con un propósito específico para solucionar un problema o remover un obstáculo dentro de un plazo específico. Es decir, la planificación, la realización de ideas para un tiempo determinado. ¿Correcto? Chicos, si es que algo no comprenden, escríbanlo, retrocedemos, repetimos las veces que sean necesarias. Por eso no hay ningún problema. Estamos aquí para aprender y con gusto les vamos a ayudar. A ver, se congeló un poquito. Ya, las definiciones de los proyectos. Pues bueno, como tal pueden ser distintas. Una de las principales es el proceso que conlleva un conjunto de actividades planificadas, ejecutadas, evaluadas, que con recursos humanos, técnicos, financieros, finitos, trata de obtener un objetivo en un plazo determinado, con un comienzo y un fin claramente identificables. Es decir, tenemos visualizado hacia dónde vamos a ir, qué queremos, cómo lo vamos a hacer y para qué vamos a realizar dicha acción. Otra definición también puede ser
El proyecto supone una estructura de actuación vinculada directamente con el medio sobre el cual se opera y el que intenta incidir selectiva y sistemáticamente, partiendo de necesidades concretas a lo que pretende dar respuestas eficaces. Es un conjunto también, por supuesto, en el anterior, el proyecto va con distintos enfoques, correcto, puede ser ámbito social, ámbito cultural, ámbito humanístico o ámbito de la construcción, como es el caso de nosotros que estamos estudiando ingeniería civil. Una más cortita es un conjunto de actividades con el fin de satisfacer ciertas necesidades o resolver problemas específicos. Entonces, prácticamente dejándolo de manera sencilla, un proyecto es para satisfacer necesidades y solucionar problemas. Recordemos esta palabra, problema es el inicio de todo trabajo, porque nadie estaría interactuando o creando algo si es que no existiera un problema. Si todo estuviera bien, no se optaría por estas situaciones. Pues bueno, de ahí, los tipos de proyectos. Existen los proyectos sociales y los proyectos comunitarios. Un proyecto social podría ser, o lo que es como tal, los que mejoran la calidad de vida de las personas en una zona geográfica determinada. Por favor, escriban en los comentarios qué es o mencionen un proyecto social para ustedes. Recordemos que este tiene que mejorar la calidad de vida de las personas, de un sector en específico, ¿verdad? Vamos a iniciar yo con un proyecto que es de tema de la ingeniería y también social. Un proyecto social podría ser un parque, correcto, es un lugar de esparcimiento donde pueden interactuar personas, donde pueden conversar, pasarla bonito, ¿sí? Donde pueden pasear en familia o a los animalitos. Correcto. Otro podría ser el tema de la aerovía, un ejemplo muy claro. Es para solucionar el proceso de movilidad y transportación, innovando de esta manera la conectividad. Recuerden esta palabra, la conectividad. A partir del 2010, esta palabra ha tenido un gran índice en el tema de la ingeniería civil, la conectividad, porque todo lo que se planea o se construye es para unir pueblos, naciones, con ámbitos o con fines a la innovación. Plan de tratamiento de aguas servidas o residuales, ¿verdad? Sí, por supuesto, exactamente. Entonces, vamos con los proyectos comunitarios. Entonces, ya vayan alistando con los ejemplos de los proyectos comunitarios, chicos. A ver, se diferencian de los proyectos sociales en que las personas son sujetos activos durante la ejecución del proyecto, ¿correcto? Es decir, que la materia prima como tal es el personal humano, ¿correcto? Un recurso son los ciudadanos o los comunitarios de ese sector en específico. Es decir, que ellos trabajan con entes externos para poder solucionar este inconveniente que están suscitando, ¿verdad? Uno de los ejemplos más notorios podría ser la siembra colectiva de huertos, ¿verdad? Puede ser, muy bien. Continuamos con la siguiente. Ahora, esto es súper bueno para entender. Es sobre un marco como tal de cómo se debe de emplear. Vamos a activar la opción de rayado para ir jugando un ratito. A ver. Entonces, chicos, tenemos nuestro nivel estratégico. El nivel estratégico como tal conlleva a un plan. Y este plan nos va a orientar a objetivos a nivel genérico. Estos son objetivos generales, efectos y cambios generales. ¿Correcto? Ahora, recordemos que bien esto puede descender para acá, como también puede descender de la parte inicial. Entonces, esta estructura de cuadro es súper importante porque nos da una noción de cómo emplear el nivel estratégico, el nivel táctico, el nivel operativo, el nivel de ejecución y el nivel de actuaciones de inmediatas, ¿verdad? Entonces, cada uno conlleva una directriz, que es el plan, programa, proyecto, actividad. Quizás muchas de las veces confundimos estos significados porque dicen, bueno, es un gran proyecto. No, tengo un plan, tengo un programa, tengo una actividad
y ya mismo la vamos a entender cuál es lo que diferencia. Quizás pueden sonar o su significado va en un enfoque muy guiado en la misma línea argumental, pero no es lo mismo. Entonces, chicos, el nivel estratégico conlleva un plan. Este plan nos direcciona a los objetivos de nivel genérico, como tal. Una vez también cumpliendo ese nivel estratégico, nos vamos al nivel táctico. Como un nivel táctico va a tener un programa. Tenemos que hacer una programación exacta de lo que vamos a realizar. Y eso nos va a conllevar a lo que es un objetivo de nivel medio. Es decir, que ya va subiendo, ¿verdad? Entonces, son objetivos específicos, efectos y cambios específicos. Entonces, en la primera instancia, que es la superior, la de aquí, son generales, mientras que los de acá va a ser específico, es decir, que va a un enfoque directo como tal. Ahora, en el tema operativo, que es el de aquí, conlleva a un proyecto. Y al realizar este proyecto nos conlleva o nos direcciona a objetivos de nivel concreto, es decir, que vamos más indagando o vamos incursionando en este tipo de modalidad, que son los objetivos operativos, es decir, resultados y resultados observables, es decir, que mediante vamos trabajando, tenemos que ir visualizando cómo va mejorando la calidad de vida de tal sector en donde se está empleando este proyecto o donde queremos realizar esto. Entonces, de ahí viene lo que es el nivel ejecutivo. El nivel ejecutivo conlleva a una actividad total. La actividad son los resultados tangibles. Ahora, recordemos que eso también nos conecta, ¿verdad? Que son los objetivos de nivel concreto. Una vez que podemos o empleamos los objetivos de nivel concreto, vamos a tener resultados tangibles, es decir, algo que nos confirma que nuestro trabajo está haciendo de manera correcta, que son los productos y servicios con los cuales nosotros vamos a introducirnos en esa comunidad. Y ahora viene lo bueno, las actuaciones inmediatas, es decir, nuestro comportamiento o nuestra actividad como tal, ¿verdad? Ahora, eso conlleva o se lo gestiona con una serie de tareas y esas tareas nos va a dar como resultado acciones concretas, es decir, que se cumple el proceso de lectura del gráfico de esta manera y de esta manera, correspondientemente, chicos. Entonces, sin importar cuál sea el proyecto, debe de estar vinculado todo esto. No puede faltar ni sobrar ninguno, chicos. En esta cuestión del marco de la investigación no puede entrar en ningún momento la palabra, bueno, mejor que la expresión, mejor que sobre a que falte, o bueno, ya faltó un poco. No, se lo emplea de manera continua. Chicos, igual, estas diapositivas se les va a enviar a cada uno de ustedes para que ustedes puedan observar y poner en práctica, aplicable para todo tipo de proyectos. Ahora, aquí viene lo bueno, chicos, lo que les explicaba, lo que es un plan como tal. Un plan es la idea que nosotros tenemos de algo, para lo cual esto vamos a realizar programas y se va a realizar proyectos. De estos proyectos se van a subdividir en actividades y luego vamos a tareas. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con las capacitaciones que estamos realizando. Pues bueno, el plan de nosotros es poder influir o ser parte de su proceso de formación académica en el ámbito de la ingeniería civil, brindando capacitaciones, ¿verdad? Ese es nuestro plan como Movimiento Acción Civil. Ahora, ¿qué programas vamos a realizar nosotros? El programa que vamos a realizar son diferentes ediciones de capacitaciones. Puede ser la capacitación, la edición 1, 2, 3 y muchas más. Luego de eso se va a subdividir en proyectos. ¿Cuál es nuestro proyecto? Poder brindar capacitaciones de calidad en un tiempo determinado con un horario. La actividad de nosotros, es decir, que vamos a dar una capacitación por día o 2 capacitaciones por día. Previamente se les va a avisar y se va a publicar en diferentes redes. Esa es nuestra actividad. Brindar el servicio. Poder estar aquí tarde a tarde
para poder explicar algún tema de interés suyo. ¿Y cuál es la tarea de nosotros? Hacerles llegar el mensaje de manera correcta. Solo así hemos completado de manera concreta lo que es. Ahora, retomemos al plano anterior. Nuestro nivel estratégico nos conlleva a nuestro nivel táctico, como el operativo, al ejecutivo y las actuaciones inmediatas, que al finalizar todas estas capacitaciones vamos a ver, podría influir, así sea un 5%, de acuerdo al interés que ustedes les den a estas capacitaciones, pero hemos sido parte de su proceso de formación. Entonces, sí conlleva o sí hemos aplicado es lo que se va a hacer. Claro que esto es hablando a nivel Ministerio de Educación o Presidencia de la República del Ecuador. El proyecto, construir este edificio escolar con las diferentes características que se haya edificado con las normas NEC y todas las cuestiones que hemos estudiado a lo largo de los semestres. La actividad, levantar la pared, es decir, vamos formando paredes, pilares, zapatas, fundiendo lo que es la losa, entonces, entre muchas actividades. Aunque la palabra no es correcta, fundir, es consolidar o fraguar una losa. Ahora, de aquí tenemos lo que es la tarea, colocar un ladrillo. Se dan cuenta que la tarea es el proceso mínimo, pero es un proceso indispensable, ¿correcto? Es decir, que sin ese proceso no se puede, sin esa tarea no podemos realizar la actividad, porque la pared conlleva, qué sé yo, unos 250 ladrillos, ¿ya? Y si no ponemos un ladrillo, no podemos continuar poniendo otro. Entonces, las tareas también son importantes. Recuerden que en la planificación de un proyecto como tal, ustedes no pueden sustituir o eliminar, así sea la actividad más pequeña, quizás para avanzar de manera más apresurada, pero a la final del día les va a pasar factura esta cuestión. Las características de un proyecto. Pues bueno, chicos, tienen un propósito u objetivo definible y único, es decir, hacia dónde va visualizada. Tiene restricciones operativas u objetivos que de desempeño individuales. Lo ejecuta un equipo único ya que es multidisciplinario. Cada proyecto es único. Recuerden, chicos, cada proyecto es único, cada comunidad que impactar es única. Digamos, cada proyecto en este caso podría ser cuando vamos a realizar, como dijo el compañero Jordi hace un momento, una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? Ya. Vamos a realizar la planta en Durán. La planta va a tener diferentes maneras técnicas, diferentes condiciones que nos digan, bueno, el terreno aquí tiene estas características, está cerca del río, por lo tanto hay que tomar unas condiciones y todo el nivel freático, que va a ser muy distinto a hacerlo en la sierra. No, pues en la sierra no hay mucho, no hay peligro del nivel freático como tal, entonces va a tener distintas condiciones. Pero nosotros no podemos decir, bueno, yo ya hice una planta de tratamiento en Durán, la puedo emplear en la sierra, en Riobamba, porque es lo mismo, es el mismo cálculo y todo. No, chicos, por más que demore y que digan, bueno, es que así yo me puedo ahorrar un poco. No, ningún proyecto, por más parecido que sea, va a ser igual. O como un ejemplo continuo podría ser una cisterna en una casa. Digamos que esa cisterna ya no abastece y tiene más patio, entonces decide hacer otra cisterna al lado o con un distanciamiento muy corto. Y dice, pero bueno, voy a hacer la misma capacidad de la cisterna de 8 metros cúbicos, vamos a duplicarlo o hacer un reflejo de la actividad en este sector. No, por más que sea las mismas condiciones, todo proyecto es distinto. Ahora, tipo de duración limitada. Por supuesto, también la comunidad es sumamente distinta. Digamos que ustedes trabajan en un sector donde la gente es más colaborativa, mientras que en otro sector esperan que ustedes vayan y les solucionen la vida. Entonces, eso tenemos que dejar claro en toda instancia. A ver, y aquí viene también tiempo de duración limitada, es decir,
como proyecto tiene que tener un inicio y un final. Es algo finito. No podemos dejar prorrogando la situación. No, es que mejor alarguemos ese caso. No, no va a fracasar este proyecto si no determinamos tiempos efectivos. A ver, atraviesa fase de desarrollo concesiva, un ciclo de vida, es decir, la planificación inicia, se desarrolla, se aplica en el sector, se interactúa, se observa los resultados y se finaliza como tal con la inauguración de tal proyecto. ¿Son complejos? Sí, podría decirte que son complejos, sí, pero ya dominando este método se va a hacer, es más llevadero, es más sencillo. Recuerden que nada en la vida es sencillo. Entonces, chicos, hay que meterle ganas en toda esta situación. Siempre contienen riesgo, es decir, no sabemos, de acuerdo al enfoque del proyecto que ustedes quieran dar, no sabemos dónde vamos a interactuar, cómo serán las condiciones, dónde vamos a trabajar, entonces eso hay que estar muy atentos. Son secundarios con respecto a la función estratégica principal de la organización, es decir, nuestra organización nos encargamos de obras civiles, nuestra organización es de construir. Ahora, ese proyecto no va a ser solo de nosotros, es decir, que no solo nos tenemos que centrar en eso, sino abrir nuestros horizontes, pero siempre y cuando sin descuidar eso. Pero recordemos que nuestra idea principal es una función estratégica, ¿correcto? A ver, de aquí vamos. Por lo tanto, un proyecto no debe ser confundido con las operaciones de una organización ni con actividades sin propósito. Claro que no contribuyan a resolver problemas específicos. Es decir, el enfoque que nosotros debemos tener debe ser exacto. Hasta el momento, ¿alguna duda? En los comentarios pónganme si tienen alguna duda, chicos, para estar atentos. Parece que no hay duda. Ah, todo muy claro. Ya, perfecto, chicos. Entonces, continuamos. El ciclo de vida de los proyectos como tales. Ahora, es una serie de fases llevadas a cabo para entregar el resultado requerido o el que nosotros esperamos como tal y el que haya sido solicitado por el cual nos han contratado a nosotros. Ahora, va a tener una sucesión de etapas o fases que componen el proyecto, como les había dicho. Y aquí podemos observar de mejor manera, con un gráfico estructurado, de cómo es el proyecto. Para empezar, contamos con el inicio, que es la definición preliminar y autorización formal, es decir, de acuerdo al enfoque que queremos llevar, si es un proyecto social, comunitario, de construcción, deberemos de pedir permiso o la autorización tanto a la comunidad como al GAP, al Gobierno Autónomo Descentralizado, en el cual se quiere plantar esa idea. 2, la planificación. Definición y planificación detallada, es decir, cómo vamos a ir orientados y cuál es la misión que vamos a cumplir en dicho sector. 3, la ejecución, es decir, el punto de acción. Son 5, prácticamente está entre la mitad la ejecución, que es llevar a cabo el plan de gestión del proyecto, es decir, ya ponernos manos a la obra. Vamos con el 4. Control. Es medir, supervisar regularmente el avance. Muchos de ustedes ya han de saber usar lo que es Microsoft Project o van a aprender a usarlo con el tiempo. Entonces, en esto es que nos da un avance del proyecto donde van cumpliéndose serie de actividades a lo largo o en un tiempo determinado, sin intrometerse una de otra si no son necesarias. Y la 5 es cierre de formalización, la aceptación. Entonces, es decir, ya cuando hemos cumplido nuestra misión como tal. Ahora, como les había comentado, este es un proyecto y capacitación de JCI Urdesa como tal. Entonces, va con el enfoque del marco de la ciudadanía activa de la JCI. Como podrán ver ese gráfico, tenemos un total de 5, bueno, sería casi 6, ¿sí? 6 marcos de la ciudadanía activa como tal. Que ahora hay que dejar definido qué es la ciudadanía activa. Es todo aquel cambio o accionar
por parte de la juventud o de la ciudadanía como tal de un sector en el que quiere aplicar un cambio notable mediante sus propios medios o mediante su propio trabajo, ¿correcto? Entonces, tenemos lo que es revisa, ejecuta, desarrolla, analiza y alianzas. ¿Correcto? Vamos por empezar con analiza. Entonces, en analiza es examina las necesidades de tu comunitarias, ¿verdad? O de las comunidades en donde estamos nosotros residiendo o algo por el estilo. Entonces, pongan un ejemplo para poder interactuar sobre esto, chicos, a ver sobre qué proyecto queremos emplear para mediante esto no solo leer los conceptos, sino también manifestar un ejemplo como tal. Escríbanlo, por favor. Centro de acogida, ¿de qué? Como un centro de acopio de alimentos, más o menos así, por la pandemia que estamos viviendo. ¿Podría ser ese a donde va a direccionar tu idea? Podría, sí. Está perfecto, Dayana. Bueno, vamos con el ejemplo de Dayana, que es vamos con un centro de acopio, es decir, donde vamos a guardar todos los alimentos que han sido donados para poderle abastecer a las comunidades más vulnerables, en este caso podría ser de Guayaquil. ¿Correcto? Entonces, vamos a analizar. Examinamos el problema de las comunidades. Vamos a buscar entre todas las comunidades existentes cuáles son las que conllevan o más grupos vulnerables. Definiendo, eso sí, cuáles son grupos vulnerables. Personas con discapacidad, personas de tercera edad, mujeres embarazadas y niños en lactancia o prácticamente sus primeros años de vida. Eso es como quien dice nuestros grupos vulnerables de la ciudad. Con lo cual, hacia ellos va el enfoque, en donde vamos a analizar qué es lo que necesitan ellos. Es decir, van a necesitar leche, van a necesitar pañales, alimentos. Entonces, vamos a ver el sector que más lo necesita. Ahora vamos con la parte de desarrollo, es decir, formula soluciones sostenibles. Ojo, en esto de sostenible siempre va de la mano con los ODS de la Agenda 2030 de la ONU. ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, los que pueden entrar es salud y bienestar, educación y autonomía económica, paz, prosperidad y sostenibilidad. Correcto. En salud nos vamos a centrar en ese grupo vulnerable, ¿verdad? Que vamos a darle nuestro apoyo para evitar de que puedan ser víctimas de esta pandemia. 2, educación y autonomía. Educación no solo se centra en brindarles clases de matemáticas o de algo o académicas, una educación de cómo debe ser el cuidado de ellos. Y la autonomía económica, es decir, brindarles, exacto, ayudarles en un cierto tiempo, pero no hacerlos dependientes de nuestra ayuda, sino enseñarles a emprender. Recuerden que esos son los cambios que impactan, porque nada sirve que ustedes quieran ayudar, y por esto pierdan la capacidad de hacerlos independientes o listos para la vida, este grupo vulnerable. Vamos con el 3, lo que es paz y prosperidad con sostenibilidad. Entonces, si viven en un sano, en un buen vivir en su sector y se les está brindando estas capacidades, tienen un alto índice de progresar. Existe un proverbio chino que, si mal no me equivoco, es: no acostumbres a dar pescado a alguien, mejor enséñale a pescar, que el día de mañana te lo va a agradecer. Entonces, en este enfoque es el que va el marco de la ciudadanía activa. La ejecución como tal es la toma de acciones, es cómo vamos a hacer esto. Es decir, el centro de acopio tiene que ser un lugar estratégico, céntrico para todos, que puedan acceder con las donaciones y qué tipo de donaciones van a llegar. A su vez, el tipo de organizaciones que van a estar ahí cuidando, vigilando y armando los kits necesarios para este grupo vulnerable. Luego vamos con revisa, que es el monitorea y evalúa resultados.
cómo vamos a ir avanzando en el tema de donaciones, cómo vamos en el tema de distribución y cómo vamos beneficiando a estos grupos vulnerables. ¿Correcto? Si las estadísticas son las correctas, nos va a ir fenomenal en nuestra planificación de proyectos. Ahora, algo que es súper importante, las alianzas como tal. Las alianzas es como involucrar a alguien a que se sume a este proyecto para que puedan servir o beneficiar a una comunidad impactando con sus buenas acciones, ¿correcto? Entonces, unas alianzas estratégicas podría ser con el municipio de Guayaquil, quienes ellos proporcionan alimentos, y el Banco de Alimentos, el Banco de Alimentos de Guayaquil, junto, por ejemplo, McDonald's, que también brinda sus donaciones. Entonces, estos son los tipos de alianzas o aliados estratégicos como tal, que se debe tener claro en la aplicación de un proyecto como tal. Tenemos aquí lo que es observa, busca información, formula una hipótesis, experimenta y saca una conclusión. Recordemos que para poder entrar a una comunidad no es que podemos lanzarnos al ruedo de manera inmediata. Lo que nos toca es ir observando poco a poco el medio vivir o cómo están interactuando cada uno de ellos. Buscar información, es decir, qué proyectos ya se han realizado en ese sector, cuánto es el número de personas que están interactuando, que viven en esa comunidad. Ahora, formulen una hipótesis, el por qué ellos necesitarían o cómo se podría ayudar a poderles brindar este tipo de soluciones a las personas necesitadas. Experimenta. Al experimentar nosotros vamos a evaluar. Recordemos que en la experimentación tenemos dos resultados. Algo que funcione, que sea positivo, y algo que no funcione, que sea negativo. Cuando es positivo, se sigue trabajando bajo esa línea. Cuando es negativo, se cambia la estrategia y se busca que sea positivo para seguir trabajando bajo esa misma línea. ¿Correcto? Y sacamos una conclusión. Bueno, para finalizar esto, hemos llegado a una conclusión que tales grupos vulnerables necesitan de tales donaciones y vamos a brindarle de esta manera tales días de acuerdo a lo indicado en el centro de acopio. Ahora, el formato SEMPLADES. Bueno, es un formato oficial de las instituciones del gobierno, rigurosidad técnica, disminución de riesgo, rigurosidad metodológica o el método del marco lógico, a lo que vamos centrada esta capacitación del día de hoy. Pues bueno, ¿qué es el método del marco lógico como tal? Es la herramienta que facilita el proceso de conceptualización, su diseño, ejecución, evaluación de proyectos, su énfasis está centrado en la orientación por proyectos y orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación de comunidades entre las partes interesadas. ¿Correcto? Ahora, el método del marco lógico también va o conlleva a la matriz del marco lógico. Empezamos con este gráfico. Vamos a activar la anotación. Bueno, entonces tenemos lo que es el análisis de los involucrados. En este caso, el análisis de los involucrados como tal del programa o del ejemplo que tenemos es las personas que van a donar y las personas que van a recibir esa donación como tal. A su vez, las personas que van a distribuir la donación. El árbol del problema, que dentro de poco lo vamos a observar, que por su nombre algunos lo han de conocer o ya lo van a conocer, chicos. Van a aprender un poco complejo, pero súper eficaz. Una vez identificando el árbol del problema, prácticamente el proyecto ya está hecho. Árbol de objetivos, que conlleva lo que es el árbol del problema, a qué va a ir el enfoque. El resumen narrativo, es decir, para qué vamos a realizar esta cuestión y el por qué. Una idea que convenza a las personas que la escuchen. Tenemos también lo que es la estructura analítica, cómo va a ir edificado este informe o este proyecto. El análisis de las alternativas, como les había explicado, si es que la alternativa es positiva, se la sigue empleando. Si está innovando, si la alternativa es negativa, no se la emplea, se la modifica, se lanza la prueba. Si esto es eficaz, se la sigue empleando y se busca la innovación. ¿Correcto? Los indicadores, los cuales nos muestran cómo va siguiendo nuestro trabajo, si es correcto o es erróneo.
Los medios de verificación es por donde podemos confirmar o segregar la información como tal. Los supuestos. Los supuestos es necesario. En todo ámbito siempre es bueno suponer de decir, bueno, y si nos va bien o nos va mal, o si es que no resulta esta cuestión, todo esto es necesario. Ahora, ¿qué es el monitoreo? Observar los resultados y brindar el apoyo necesario de manera externa y tanto incorporándose dentro de la comunidad. Es decir, viviendo con ellos, sintiendo lo que ellos sienten y empleando un estilo de vida el cual ellos llevan para poder comprender. La evaluación de los procesos que se están empleando. Si todo el proceso que hemos llevado paso a paso de manera correcta, partiendo desde el árbol del problema y hemos aplicado bien los conceptos hacia el árbol de objetivos, esto nos va a llevar de manera inmediata a la evaluación. Y como ustedes suponen en este momento, correcto, va a ser positiva dicha evaluación. Caso contrario, si la evaluación es negativa, se vuelve a emplear y se modifica lo que es el árbol de problema, el árbol de objetivos y la estructura en la cual vayamos a resolver este tipo de problema. Entonces, vamos siguiendo lo que es el análisis de involucrado. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, chicos? Creo que no. Bueno, entonces, el análisis de involucrados como tal, que identifica a los grupos de personas de las cuales se afecta el proyecto directa o indirectamente. Evalúa intereses necesarios de poder, expectativas, entre otras cosas. Plantea estrategias de acercamiento, defensas y aumento de probabilidades de éxito del proyecto como tal, ¿verdad? Ahora, de todo eso es cómo vamos a analizar a la parte que está involucrada en dicho proyecto, o los cuales van a ser actores del proyecto para llevar a cabo la planificación, la ejecución y el análisis o el resultado total. Tenemos una tabla en donde van los involucrados, como podrán ver. Vamos a activar las anotaciones para que me vayan acompañando. Tenemos lo que son los involucrados, contamos con los intereses, los problemas preestablecidos, que son los que vamos a identificar, mandatos, recursos y el poder como tal. Entonces, tenemos involucrados, tanto 1, 2, 3, 4, y esto puede ir incrementando poco a poco. Disculpe. De acuerdo al número de manera en la cual se quiere desarrollar. Ahora, poseemos lo que es el interés. Son intereses relacionados al proyecto, es decir, cuáles son las personas que se vinculan al proyecto o las organizaciones que van con un efecto o su misión y visión va respecto a ese proyecto como tal. Ahora, los problemas percibidos, cómo el problema afecta y cómo vamos a solucionar dicha manera. Ahora, los mandatos. Autoridad formal para cumplir un rol dentro de la solución. Es decir, que en nuestro centro de acopio, como estábamos haciendo, va a haber un mandatario. En este caso, poniendo el ejemplo de Guayaquil, va a ser la alcaldía, que ellos se van a encargar de poder generar la planificación de distribución y ayuda, ¿correcto? Los recursos, lo que pueden aportar a la solución. Recordemos que toda esta cuestión, uno de los más importantes es esto. ¿Y cómo conseguimos los recursos? Debido a los involucrados. Si no tenemos parte involucrada, nunca vamos a conseguir recursos. Y al no tener eso, prácticamente fracasaría nuestra idea, por más buena que sea. El poder influencia sobre el proyecto, es decir, cómo vamos a obtener un resultado
con respecto a esto. Recuerden que cada uno de estos tiene que aportar o influir de manera correcta y positiva para que sea eficaz a la hora de la implementación de este plan de acción, proyecto, actividad correspondiente. Ahora, vamos a ir definiendo cada uno de los involucrados con sus respectivas estrategias. El nivel de relación, el tipo de acercamiento, poder de negociación y nivel de presencia. Es decir, va a haber involucrados que van a estar dispuestos o estar en presencia un 100%, otros 80, 25%, y va a ir variando progresivamente. Pero recordemos cuáles son las personas que van a estar 100%, son los indispensables, ¿correcto? Para la planificación. ¿Y cuál va a ser la estrategia que ellos vayan a emplear en la realización de estas cuestiones? Pues bueno, tenemos lo que es el problema. El problema, como dicen, el problema es la raíz de todos los males, chicos. Es la situación que se requiere mejorar. Los inconvenientes o fallas que aparecen en varios contextos, obstáculo para alcanzar objetivos, situación que implica un no saber, estado de incertidumbre funcional, operativa o administrativa de un propio de un evento. Recordemos algo, todo problema aparece a raíz de una dificultad. Esto se origina a partir de una necesidad en la cual aparecen dificultades sin resolver. Entonces, todos tenemos que dejar definido que todo esto se origina de una necesidad. Cuando existe una necesidad en una comunidad que se desea impactar, va a ser direccionado a una dificultad de resolver, por lo cual va a ser un enfoque hacia un problema o la generación de un problema como tal. Entonces, recordemos que las necesidades son dificultades. Una dificultad genera un problema. Un ejemplo de una necesidad es la escasez de comida, que pueden ser sequías, plagas, inundaciones, control de precios y muchas cosas más. La dificultad o lo que genera esta necesidad es el hambre. ¿Y cuál es el problema central? La desnutrición. Entonces, si nosotros queremos como tal contraatacar o eliminar la desnutrición, ¿qué es lo que nos toca hacer? No podemos eliminar el hambre, pues es imposible. Lo que sí podemos es ir al ataque de las necesidades. Si es que nosotros de manera correcta logramos neutralizar, por ejemplo, el control de precios, las inundaciones se hacen en temas de ingeniería civil, como tal podemos buscar la manera correcta para evitar que se resuelvan que se den estas inundaciones, las plagas por medio de plaguicidas correctos que no afecten a la salud, y las sequías evitando o reduciendo la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero. Vamos a poder neutralizar para que ya no sea escasez de comida, sino exista comida. Una vez existiendo comida y la distribución sea la adecuada a todos los sectores, se va a acabar el hambre. Por lo cual, si no existe hambre, va a dejar de existir la desnutrición. Pero siempre, a partir del problema, vamos a ir al enfoque o a la búsqueda de las necesidades. ¿Correcto? Entonces, lo siguiente es la causa de la raíz, para ir direccionados a la consecuencia como tal. Bueno, la causa de la raíz es la consecuencia, puede ser una causa. También puede ir direccionando muchas causas progresivamente hasta obtener una consecuencia final, ¿correcto? Entonces, este enfoque nos da a entender de que poco a poco vamos a tener consecuencias que nos va a ir siendo un obstáculo en el largo caminar del proyecto hasta que existe una consecuencia final a la cual hay que atacar o solucionar siempre y cuando se haya neutralizado de manera correcta la causa, que es la raíz. Bueno, un aviso importante es no confundir la técnica de investigación con herramientas de investigación, ¿correcto? Quizás puede parecer lo mismo o sea convalidado este conocimiento uno con otro o necesario para poder emplear, pero no es lo mismo. Las técnicas de la investigación es la observación, la revisión documental, entrevista, encuesta, sociometría y sección en profundidad, ¿correcto?
Cada una de estas va a poseer lo que son los instrumentos necesarios para poder emplear estas técnicas. Por ejemplo, en la entrevista, ¿qué va a ser? Una guía de entrevista, es decir, cómo vamos a ir al enfoque. Y su instrumento de registro, es decir, para hacer una entrevista que necesitamos un grabador, es decir, un celular para hacer una entrevista videograbada o solo el audio, papel, lápiz, bolígrafo y la cámara de video como tal, exactamente. Entonces, en una encuesta, ustedes cuando están hablando con una persona van a usar un formato específico que va a llevar el papel impreso y un lápiz, en donde ustedes van a llenar los datos que sean necesarios como tal. Y así progresivamente con cada una de las técnicas que les he ido mencionando. Encuesta, entrevista y estudio del caso como tal. Pues bueno, chicos. Una encuesta son preguntas que van dirigidas hacia una población específica, es decir, como les había dicho, las comunidades y los proyectos, por más que sean parecidos, no son iguales. Tengamos en cuenta que no va a ser lo mismo interactuar con una persona de Durán que con una persona de Guayaquil. ¿Correcto? La entrevista es la conversación de dos o más personas. Una entrevista interactiva es cuando está el entrevistador hablando con el quien va a ser entrevistado. ¿Correcto? Para obtener las ideas de manera directa. De nada sirve hablar con una persona que haya visitado tal sector y que sepa más o menos del caso. A diferencia de hablar con una persona que esté viviendo la situación día a día y esté padeciendo las necesidades a las cuales se quiere ir el enfoque directo para contraatacar o contraponerse. Ahora, el estudio del caso. Extrapola contextos particulares a ambientes generales, es decir, la necesidad que ellos tienen, vamos a extraerla y vamos a decir, bueno, esta necesidad, ¿pero a qué se debe? Vamos a buscar cada una de sus raíces para poder neutralizarla. Viene lo que es la observación y la sección a profundidad. Observación, observar hechos y comportamientos sin intervenir en los mismos. Es decir, vamos a analizar primero cómo se interactúa esta sociedad a la cual va a ser estudiada. Las secciones en profundidad, explorar cualitativamente un tema específico, es decir, de todas las necesidades, de todos los males que pasa esa comunidad, nos vamos a enfocar en una, porque quizás esa una es la que genera los diferentes tipos de necesidades. Ahora, en las encuestas como tal. Una encuesta, ¿qué es lo que debe de llevar? Es por aplicación, por objetivos y por preguntas. Por aplicación debe de llevar correo electrónico, teléfono personal, o de manera online. ¿Cómo se lo puede aplicar? Por ejemplo, vía correo se puede enviar la encuesta. Vía telefónica es llamando por un operador, cómo está, cómo se encuentra, mire, estamos llamando debido a esta situación. Tenemos lo que es personal, es cara a cara, persona en el lugar de los hechos, donde se va a querer impactar. Y vía online son encuestas, son enviadas por medio de redes sociales o por medio de un canal vía internet. Por objetivos, pueden ser descriptivas o analíticas. Las descriptivas son las que registran o documentan un contexto específico como tal, mientras que la analítica describe y completan un problema. Por preguntas, pueden ser abiertas o cerradas. Una pregunta cerrada es, por ejemplo, ¿existe aquí alguna necesidad? ¿Sí o no? Ya, muy bien. Pero una pregunta abierta es, ¿qué tipo de necesidad están viviendo tal comunidad? Ellos van a decir, bueno, existe una necesidad que es el tipo de la inundación del sector arrocero, entonces por eso queremos, entonces es una respuesta amplia. Viene lo que es la entrevista. La entrevista va a tener un contexto similar como tal. Es lo mismo. Entre encuesta y entrevista no varía mucho. Son mínimas las diferencias como tal. Pero en sí, más que todo, la encuesta es preguntas ya centradas y la entrevista son preguntas que se formulan antes o se formulan mediante vaya respondiendo el entrevistado y se va formulando este caso. El estudio de caso como tal.
Puede ser explicativo, descriptivo, instrumental, colectivo, interpretativo y evaluativo. Entonces, una vez entendamos eso, ¿qué puede ser? El explicativo establece las relaciones causa-efecto. Es, para tener ese efecto, fue que pasó algo, hubo una causa con antelación. Algo descriptivo, describe una situación en base a supuestos o incertidumbre. Entonces, por ejemplo, yo puedo visualizar un sector y digo, bueno, este sector no tiene agua potable. Yo puedo asumir que pueden ser invasiones o también puedo asumir que tuvieron agua pero no la supieron cuidar o algo. Esos son supuestos porque yo no conozco la realidad de dicho sector. Ahora, instrumental como tal es implicaciones que van más allá del propio caso. Colectivo, varios casos o se derivan del interés instrumental. Interpretativo desarrolla categorías conceptuales y apoyo de asuntos teóricos antes de recolectar datos. Es decir, como les había dicho, va muy conectado con el descriptivo porque nosotros interpretamos, antes de empezar nuestro estudio del caso, interpretamos lo que puede haber sucedido o lo que sucede y sucederá en dicha comunidad. Evaluativo busca pruebas con el objetivo de emitir un juicio, es decir, para poder estar seguros de tal caso que se está viviendo en diferentes comunidades, vamos a evaluar todos los patrones necesarios para poder decir, bueno, esta comunidad se ve o está visualizado un problema al cual se busca solucionar. Ahora viene lo que es el tema de la observación, que puede ser estructurada, no estructurada, participante, no participante, directa, indirecta, de campo, de laboratorio, individual o de equipo. Estructurada, objetiva y cuantitativa. ¿Correcto? No estructurada, es subjetiva y cualitativa. Cuantitativa de cualidad, de cantidad diré. Cualitativa de calidad. ¿Correcto? Entonces, chicos, la estructurada es objetiva, es decir, que va hacia un enfoque directo y se va a centrar en aquello. Mientras que la no estructurada es subjetiva, es algo breve sobre la superficie. Participante es quien se integra a un objeto de estudio, es decir, se involucra en dicha actividad para poder decir, yo lo vi con mis propios ojos y este problema es el que vive esa comunidad. No participante es alguien que ya le entregan los resultados y ellos pueden decir, bueno, basado en los resultados obtenidos, se puede intuir que es tal característica. Ahora, la directa se observa directa en objeto de estudio y la indirecta hace referencia a observaciones de terceros, que va muy esto de la mano con participativa y no participativa. Es decir, que nosotros, si es directa, vamos a dar nuestro propio criterio. Mientras si no es, si esta es indirecta, la referencia va a ser basada en terceros o en personas que hayan estado en esa situación. Y esas personas lo hicieron de manera correcta esa observación o no, pero no es tan adecuada este tipo de observación. La de campo es realizada in situ, es decir, elaborar la observación dentro del lugar de estudio. Individual es el único observador, es decir, que yo mismo observo y yo mismo me doy mi propio feedback de la situación. De equipo, un proyecto, un grupo de observadores, es decir, entre un grupo va a llegar una decisión tanto parcial o por unanimidad de lo sucedido en dicho sector. Tenemos lo que son las secciones de profundidad. Chicos, hasta el momento, ¿alguna duda sobre el caso? Por favor, háganmelo saber en los comentarios o si no, proseguimos. ¿Me escuchan? Chicos, ¿hay alguna duda sobre el caso o podemos proseguir?
Gracias, Johan. A ver, entonces continuamos. Secciones en profundidad como tal, ¿verdad? Es moderador, moderador dual, mini, participantes moderadores. Correcto. Ahora, se realizan de dos moderadores. Uno se encarga de la correcta ejecución, mientras que el otro de de que todas las personas discutan. Es decir, para llegar a un análisis profundo. Ahora, el mini es grupo reducido de personas, participantes moderadores, uno o más participantes usan el rol de moderador para entrar en un debate del cual se va a llegar o se va a diagnosticar diferentes situaciones, como es diagnóstico del problema. Para identificar el problema central, sus causas y consecuencias, se necesita analizar la casualidad que existe entre los problemas detectados. Para ello es importante haber realizado varias técnicas de investigación que permitan contrastar los resultados. Es decir, nosotros no solo nos vamos a centrar con una investigación de que un equipo de trabajo fue a realizar. También podemos hacer de manera presencial para poder confirmar si los resultados son los esperados, y también es para poder dar nuestro punto de vista correcto para ver si identificamos o diagnosticamos el problema en este caso. La matriz de Bester consiste en 5 pasos como tal. La primera, identifica las variables de los problemas que se va a encontrar. 2, escriba las variables correctamente. 3, codifique las variables. 4, establezca un rango de valoración, es decir, puede ser del 1 al 5 de cuánto es el problema, de cuánto es la necesidad y cómo se puede mejorar o interactuar en esta situación. 5, califique los niveles de influencia y de dependencia, es decir, qué tanto nos va a servir tal cosa o qué no nos va a servir como tal en el análisis de la matriz de Bester. Ahora, también hay el árbol del problema, que fue lo que habíamos hablado hace no mucho. Entonces, ¿en qué consiste? Él identifique el problema central, que es el tronco como tal, identifique las causas directas, que son el problema, las raíces, identifique las causas indirectas del proceso, raíces más pequeñas, es decir, lo que le conlleva a eso, identifique las consecuencias directas del problema, que son las ramas, e identifique las consecuencias indirectas del problema, ramas más pequeñas. Es decir, se le llama árbol del problema porque al problema central se lo va derivando y va tomando la forma de un árbol. Un árbol tiene raíces largas, gruesas, mientras que otras son pequeñas, recién nacidas o algo, pero sin embargo cumplen la función de raíz. Mientras que también existen ramas frondosas con mayor edad o con mayor incidencia, mientras que también hay unas pequeñas ramas, pero no por esto va a ser no considerado o menos importante. Bueno, felicitaciones por el trabajo que hemos elaborado, chicos. Hemos concluido lo que es el primer módulo de la capacitación como tal. Ahora, como nos vemos en el tiempo, podemos decir que ya hemos aprendido lo que es la primera parte de este análisis. Chicos, vamos a hacer una pequeña pausa de esto y si existe alguna duda o algo que hablar, por favor, háganmelo saber para poder habilitar los micrófonos y poder interactuar de manera ordenada. Aún no se acaba la capacitación, por ese caso, chicos. Falta el otro módulo. ¿Alguien que tenga algo que decir, alguna duda para poder interactuar, chicos? Sí, receso, exactamente. Estamos en un pequeño receso. Recordemos que este tipo de cursos se dan de 40 a 60 horas. Y lo que hicimos fue darles pastillas, simplificar, pero para tener un enfoque claro y conciso de lo que va a ser como tal la planificación de proyectos. ¿Alguien que tenga una duda, que quiera hablar o interactuar para habilitar el micrófono?
¿Nadie? Entonces, es bueno tener ordenadas las ideas, por supuesto. Si es que nosotros creemos saber o inferimos, porque nosotros decimos, bueno, yo sé investigar, porque nosotros agarramos un documento de Wikipedia, copiamos, pegamos y le cambiamos el tipo de letra, y decimos, bueno, yo ya investigué, y quizás, bueno, no solo fue copy-pega, sino también leyeron, y se creen investigadores. Déjenme decirles que todos, involucrándome también ahí, en ese grupo, hemos cometido errores así, pero mediante la capacitación progresiva vamos identificando los diferentes factores. Ahora ya saben ustedes que la apuesta de un proyecto como tal no es como tal, digamos, lo que estábamos acostumbrados a hacer. Quizás en la universidad le llamamos elaborar un proyecto en donde se calcule tipo de zapatas en diferentes condiciones. Bueno, ese no es un proyecto como tal, es una actividad de la cual vamos a realizar. Pero en temas de significado siempre quizás se vuelve un error colectivo y usamos una palabra de la cual no es y la interpretamos como que si fuera ese significado. Pues bueno, chicos, iniciamos a lo que es el método del marco lógico, volumen o módulo 2. A ver, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer un pequeño repaso como tal. Lo que es un proyecto, por favor, alguien que quiera dar una pequeña idea de lo que ya hemos visto, por favor, para irles habilitando el micrófono para que sea más interactivo, por favor, esto. Entonces, habilitamos, hablamos un poco sobre el repaso correcto. ¿Algún voluntario, chicos? Recuerden que si nos equivocamos no hay ningún problema porque vinimos aquí todos a aprender. Y en el proceso de la participación podemos recibir un feedback de cuál puede ser que sea correcto o incorrecto lo que hemos estado participando. A ver, ¿algún voluntario, chicos? Recuerden que la única manera de aprender es participando. ¿Algún voluntario? ¿Quién dice yo? Creo que no me escuchan. ¿Sí me están escuchando, verdad? Ah, sí. Ah, ya pensé que nadie me estaba escuchando. Bueno, el compañero Napoleón Russo va a querer hablar. Ya, ya que fue quien nos confirmó que se había audio, se le está habilitando el audio para que nos dé una pequeña idea de lo que es proyecto. Napoleón, se le está habilitando el audio, por favor, para que interactúe con nosotros de qué es un proyecto. Ah, no le vale el audio. Alguien que vamos a intentar con María Fernanda. María Fernanda, se está activando el audio para que puedas interactuar sobre qué es un proyecto como tal. ¿A qué es un proyecto? Me estás preguntando. Por supuesto. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, te estamos escuchando, María Fernanda. Creo que hay problemas con el audio. Bueno, al parecer me han resultado un poco tímidos ustedes, chicos. No hay ningún problema. El proyecto como tal es una actividad, una serie de actividades, de procesos que queremos nosotros impactar en una comunidad, ¿verdad?
Tenemos también lo que es el ciclo de vida de los proyectos, es que un proyecto tiene que ser finito, es decir, tiene un inicio como también tiene un final, en el cual van a ser evaluados en diferentes procesos para ver si estamos de manera correcta interactuando. La diferencia entre programa y proyecto, que el proyecto va o depende de lo que es el programa, o va direccionado con las directrices del programa. ¿Por qué es importante realizar un análisis de necesidades? Porque solo así vamos a poder observar cuál y cómo es que se debe de interactuar. ¿Por qué el proyecto recoge? ¿Es un proyecto recoger animales de la calle? No es un proyecto, es una actividad como tal, pero va hacia un enfoque de buscar la necesidad de poder mejorar la calidad de vida de nuestros animalitos o amigos de cuatro patas. Bueno, análisis de involucrados, investigación y planteamiento del problema. Es decir, nosotros tenemos que analizar a nuestras personas involucradas. Luego de eso tenemos que hacer una investigación respectiva del caso, en donde vamos a poder observar todas las necesidades, falencias y cuestiones que existan en el lugar determinado para poder hacer un planteamiento del problema. Los temas son el árbol de objetivos y análisis de alternativas como tal. Cada una posee sus fines, objetivo general, propósitos, objetivos específicos, componentes, medios, actividades, definición de estrategia, criterios y evaluación de características de la aplicación de filtros selectivos y de estrategias. También poseemos lo que es la matriz del marco lógico con su estructura analítica, resumen narrativo, indicadores, medios y verificación supuestos. Diseño de actividades y tarea de monitoreo y evaluación. Longitud, lógica vertical y lógica horizontal. Los objetivos son como tal resultados deseados, logros y metas cumplidas. Es decir, algo que queremos obtener al realizar algún accionar y que tiene que ser positivo. Sí o sí, nuestros objetivos tienen que ser positivos y que logren cumplir las metas que nos hemos trazado al inicio o en la planificación de esto. Los objetivos nunca o no son trabajos para realizar o tareas por cumplir. Es decir, un objetivo es la misión, no es la misión que debemos de hacer sí o sí, que es lo que tenemos mal interpretado a la hora de elaborar nuestros proyectos en la universidad. Un objetivo los objetivos son la muestra de la situación deseada, de negativo a positivo es el paso o traslado como tal, siempre que aquello enfrente el problema, siempre que se escriba en verbos infinitivos, que son ar, ir, un objetivo general hasta 5 específicos, que por lo general siempre se usa 3 porque creo que es lo necesario. Una razón de 1 3 de cada uno de estos. Debe ser smart, es decir, interactivo, inteligente y que se pueda transformar o sería exacta la palabra, que se pueda incorporar o adaptar a lo que nosotros debemos ir. Smart, es decir, específico, que responde a qué. Mediable, que responde a cuánto. Alcanzable, que responde al cómo. Realista, que responde con qué, que son los recursos, y el tiempo, que responde a cuándo. Entonces, specific, medially, alcanzable, realist y time. Sería la traducción, digamos, como tal del inglés de lo que es SMART. Ahora, tenemos que también dejar sentado que hay una técnica que se llama el 5W, que de what, when, why, where, y creo que me falta uno, y who. Cómo, cuándo, dónde y con quién se va a realizar las actividades. Por eso es que se le llama el 5W, claro que son técnicas empleadas en inglés. Ahora, vamos con el árbol de objetivos. Se transforma el árbol del problema de situaciones negativas, problema, causa y consecuencia, a situaciones positivas, que son objetivos, medios y fines. El problema central se transforma en el objetivo central. Es decir, chicos, una vez localizada nuestro árbol de problema, que es prácticamente lo negativo que queremos
contraatacar y contraponer, creamos el árbol de objetivos, es decir, la parte positiva, basado en lo que es el problema central pasa a ser el objetivo central, es decir, cómo vamos a solucionar con el objetivo esa situación. Las causas se transforman en medios, las consecuencias se transforman en fines y en conjunto el árbol de objetivos retrata la situación que se desea a futuro, que el producto del proyecto. Recuerden algo importante. Si no existe un opuesto positivo a la situación negativa, existe un error en el árbol de problemas. Recordemos que no podemos hacerlo neutral o decir, bueno, a ver, es una actividad que no se escucha. Ya, recién llegaron los mensajes. Pues bueno, chicos, sí me están escuchando en este momento, ¿verdad? ¿Aló? Sí, ya, muchísimas gracias. Entonces, lo importante de esto es que si no existe un opuesto positivo a la situación negativa que nosotros hemos planteado en el árbol del problema, entonces en ningún momento, bajo ninguna opción, nos va a servir. Es porque hemos hecho mal el árbol del problema. Los análisis de alternativas es la identificación de uno o más medios, estrategias o alternativas. Por supuesto, debe de existir una solución. Un problema siempre se busca la solución, por más imposible que sea. Quizás no se soluciona el problema como tal de un impacto, pero sí se logra tranquilizar o mediar este problema, es decir, reduciendo los índices de problemáticos. ¿Correcto? Ahora, si es que al árbol de problema me sale un problema que es imposible de resolver prácticamente es porque el análisis que hemos hecho es el incorrecto. Hay una expresión que dice para todo hay solución menos para la muerte. Bueno, en este caso se aplicaría. Análisis de alternativas. Identificación de uno o más medios, sea estrategias o alternativas que dan solución a una causa de problema o que resultan en el escenario que deseamos para un fin como tal. Es decir, de esta manera vamos a analizar de manera correcta. ¿Cuáles son los pasos de análisis de las alternativas? Son 3 pasos como tal, que es identifique qué alternativas se relacionan con este medio, establezca criterios de selección y aplique filtros. Podría ser en el primero, deben de relacionarse directamente sobre el medio analizado. Deben aportar el objetivo central, deben aportar a uno o más fines. Recuerden que estamos haciendo lo que ya es el árbol bueno, el árbol positivo. 2. Establezca criterios de selección. Son específicos de cada proyecto. Ejemplo, daño ambiental, costo, sostenibilidad, entre otros. 3. Aplique filtros. Un ejemplo podría ser alternativas con un coste mayor a $5,000 no pueden ser ejecutados. Es decir, nos ponemos un filtro como tal, que nos va o indicadores de cómo proseguir o de cómo no proseguir dicha actividad. Entonces, estas son las alternativas con sus respectivos criterios y se van a ser calificadas progresivamente en una matriz que se puede emplear para obtener. Ahora, estructura analítica. Es la esquematización del proyecto relacionado a los objetivos con las acciones. Consta de una jerarquización, es decir, que va a haber algo en la cúspide que vaya a ir ordenando o que se deba a la parte de abajo o las bases. Que como podrán ver esto, es un ejemplo. Vamos a activar lo que es el puntero para anotar. Entonces, la finalidad que nosotros queremos tener como tal va a ser el incremento de la rentabilidad de la empresa. Salió feo eso. Tenemos el incremento de la rentabilidad, pero recordemos que esta es mi parte final, por lo cual nosotros no vamos a poder interactuar. Para nosotros poder interactuar de manera correcta, vamos a ir desde la parte inferior, que va a ser las actividades. Una vez que tenga las actividades, creo que, espérenme un momento, para que sea observado de mejor manera.
Vamos a ir por partes, ¿verdad? Las actividades son diagnósticos de diseño y ejecución de capacidad técnica, también elaborar y difundir e implementar un documento, implementar certificación Switch, que son procesos como tal, de análisis, chicos, que eso ya es de otro curso. Entonces no vamos a andar en ese tema porque los vamos a confundir. Componentes, capacitación técnica personalizada, documentación técnicos activos y equipo técnico certificado. El propósito de todo esto es la disminución de procesos en la fabricación de productos soldados en una empresa del sector metal mecánico del país como tal. Ahora, también tenemos lo que es el incremento de la productividad, mejora de la imagen de la marca y disminución de costos de producción. Es decir, que nosotros si logramos solucionar uno de esos aspectos, nos va a traer consigo estas diferentes situaciones. Entonces, de ahí vamos avanzando al siguiente nivel o al siguiente estrato, que es mejoramiento de la competitividad, incrementaba la confianza de los clientes, precios a la venta del público son competitivos, márgenes de la ganancia de los apropiados. Incremento del mercado local e internacional. Y la finalidad, que si cumplimos a carta cabal de manera correcta todo esto antes mencionado, se va a incrementar la rentabilidad de la empresa. Pero nos damos cuenta que para llegar a esa finalidad que está en la cúspide, como fue una forma de jerarquización, dependemos de las actividades, componentes, propósito como tal. Ahora, la parte más importante o relevante de este cuadro es el propósito, porque mediante nuestro propósito tenemos que ir visualizando las actividades que queremos o vamos a emplear. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? Por favor, escríbame si tienen alguna duda. Y por favor, espérenme un rato que voy a cargar. Entonces, chicos, ¿me escuchan en este momento? Háganmelo saber, por favor, que me retiré los audífonos. Ya, perfecto. Es que no puedo cargar el celular porque tiene igual el cargador. Perfecto. Entonces, tenemos claro esta cuestión, ¿verdad? ¿Hay alguna duda con este gráfico? No, muy bien. Entonces, avanzamos al siguiente gráfico. ¿Cuáles son los fines, propósitos, componentes y actividades como tal? Los fines son efectos de efectos a largo plazo como tal. Son los mismos que los del ADO, que es una técnica para identificar lo que es los plazos o fines a especificar. Ahora, los propósitos. Resultado una vez finalizado el proyecto es único, es el mismo que es del lado, bueno, ya mencionado anterioridad. Componentes, productos tangibles como resultado de estrategias seleccionadas. Se redactan como resultado de la acción del pasado participio. Ahora, las actividades. ¿Cómo se cumplirán las estrategias? Son acciones que en conjunto se resultan en los componentes. Debemos de dejar claro algo, chicos, que bajo ningún momento estos pertenecen a los fines, ¿verdad? Como tal, de ellos nace, pero en ningún momento se conectan, ¿verdad? Ninguno de ellos se conecta. En todos estos aplica el mismo principio. Entonces, a la hora de emplear lo que son nuestros fines, propósitos, componentes y actividades, deben de ser actividades de manera individual, pero que conllevan a un mismo fin. Estrategia y componente del producto. Vamos a compartir la pantalla.
A ver, parece que está mal compartido. Estrategia que conlleva un componente o un producto como tal. La capacitación del personal en conocimientos de informática, hosting y dominios. El programa de la capacitación para el personal postventa en conocimientos técnicos, informáticos, hosting y dominios de desarrollo, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia que vamos a empeñar y cuál es el resultado que vamos a, o el producto que vamos a visualizar al final de esta actividad? Capacitación del servicio al cliente para el personal de servicio postventa es el siguiente, ya les enfoco. Para el personal de servicio postventa. Programa de capacitación para el personal de postventa en servicio al cliente de desarrollo, cliente desarrollado. Secciones del cliente misteriosos como personal de servicio postventa. Ahora, es el programa de secciones de Mystery Shopping implementados. Ahora, después de esto vamos a llegar a lo que son los nuevos mecanismos. Nuevos mecanismos de evolución del soporte prestado a finalización de la llamada y por email. Esto es lo que nos conlleva a las opciones de calificación del servicio prestado e implementados a través de las encuestas al final de la llamada y por correo electrónico. Y así van las estrategias que van empleando cada una de las empresas, como es la negociación de proveedores y la implementación del método SAP. La negociación de los proveedores es la opción de crear sitios web de WordPress, Joomla, implementando un portal del cliente, es decir, donde van a interactuar todos los clientes para observar lo que son los servicios y el proceso de venta y compra. La implementación del método SAP, el método SAP implementado en la organización y puestos en conocimiento de todos los niveles jerárquicos, es decir, que van a dar un entendimiento o un saber de las funciones de cada uno de ellos. Entonces, pasamos a la siguiente, que son los componentes o productos de actividades. Componentes o productos, esto se deriva en actividades. Programar las capacitaciones para un personal de postventa en conocimientos técnicos de informático, de hosting y dominio. Vamos a enfocarnos solo en la primera, ¿ya? Que es investigar y documentar nuevas tecnologías y tendencias en temas de capacitación, preparar la capacitación, que es material, logística, asistente, realizar la capacitación del personal postventa y medir la efectividad de la capacitación. Un ejemplo son los componentes que son las capacitaciones que nosotros brindamos como Movimiento Acción Civil. Las actividades que se van a realizar son las clases día a día y el proceso que vamos a emplear es la manera de innovar los diferentes software, el diferente material que se está empleando y sobre todo la forma en donde cómo ponemos el aparataje o el muestreo de nuestros conocimientos. Entonces, bajo esos principios vamos. Otro ejemplo de una empresa de transporte puede ser las actividades, componentes, propósito y fin, que fueron los que habíamos hablado hace no mucho. Vamos a compartir la función de parte de pantalla para comprender de mejor manera. Las actividades es mejorar el proceso de selección, capacitar a los conductores, renovar vehículos y mejoramiento del mantenimiento. Pero eso nos va a llevar a unos componentes, y los cuales componentes serán conductores idóneos, vehículos en buen estado y calles en buen estado, ¿verdad? Las calles en buen estado, eso no nos corresponde porque es una empresa de transporte. La empresa de transporte se encarga de convocar o contratar a vehículos en buen estado y a los conductores, ¿verdad? Pero ellos sí pueden visualizar que sea un mejor proceso de selección, capacitar a los conductores y renovar a los vehículos, dándoles su respectivo mantenimiento, ¿verdad? Eso sí pueden cumplir ellos, mas no pueden cumplir esta condición, porque esto le corresponde al Estado o al GAP, que es el gobierno autónomo descentralizado de turno. Ahora, ¿cuál es el propósito u objetivo central?
accidentabilidad reducida. Es decir, que si es que nosotros conseguimos como empresa buenos conductores y buenos carros y no hay baches y cosas así dañadas, esto es lo que se va a obtener. La accidentabilidad va a reducir, es decir, va a haber menos fallecidos, menos heridos por accidentes de tránsito y de movilidad. Ahora, también tenemos lo que es el fin como tal, ¿verdad? La disminución, disminuida las pérdidas económicas por multas o sentencias, disminuida en la frecuencia de lesiones y muertes, un producto de la accidentabilidad y la mejora de la imagen de la empresa. Es decir, que si nuestros conductores no conducen en estado de ebriedad, conducen carros cómodos, carros nuevos, entonces nuestro target como empresa va a incrementar, va a decir, bueno, esta empresa es más confiable a la hora de viajar. Entonces, en esto se aplica de manera correcta lo que es esta estructura. Ya les enfoco a la estructura, cuál es la estructura correcta. Estructura de actividades, componentes, propósito y fin. Prácticamente esto es como una pirámide. Si es que no está definido bien los cimientos de dicha pirámide, no se va a poder interactuar de aquí, de este sector de las actividades. Si las actividades son puras falacias o son malas, no vamos a poder llegar a este fin, que es el fin que queremos llegar como empresa para brindar un servicio adecuado o correcto del caso. Algo que es importante, ahora que se sabe el resultado que se espera del proyecto, debemos elaborar los objetivos específicos como tales, ¿verdad? Las tareas no vamos a poder realizar. Ya. Ahora, el resumen narrativo como tal es el producto de la EAP, que es un proceso de manipulación o de datos para poder presentar de manera correcta lo que es la idea central como tal, manifestado en un informe. De entendible tiene que ser un dialecto claro, idioma, escritura clara para que todo el mundo pueda comprender, sin importar el nivel de educación o de preparación de cada una de las personas o del sector en donde se quiere emplear esta actividad. Los indicadores indican el progreso del proyecto, miden el impacto, son prácticos, independientes y focalizados, ¿correcto? O sea, nuestros indicadores nos van a decir si es que nuestro proyecto es viable o no es viable, si es que se puede aplicar o no es aplicable. Mide el impacto, si vamos a poder beneficiar a una comunidad de pocos habitantes o puede ser de mayor habitantes. Entonces, tenemos ahora lo que es la medición, medios de verificación. ¿Cómo nosotros vamos a poder decir que nuestro proyecto está marchando de manera correcta o es la adecuada? Se evalúan y se monitorean los indicadores, es decir, los antes mencionados. Vamos a activar la anotación. Entonces, para poder ver si es que todo ha marchado bien, tenemos que ver nuestros indicadores. ¿Ya? Recopilación de datos. Una vez que recopilamos los datos, vamos a ver si esto es práctico, si se puede emplear o no se puede emplear. Herramientas de recolección de datos van a ser de manera focalizada, es decir, en un solo sector nos vamos a centrar, que es el lado de estudio. Establecer métodos de análisis, estos van a ser independientes. No por ser parte de la comunidad vamos a enfocar o vamos a romantizar alguna situación en este enfoque. Y establecer la frecuencia de recolección y análisis. Todo esto nos va a indicar que nuestros indicadores, valga la redundancia, son los correctos. Ahora, los supuestos son indispensables en esta cuestión. Son factores necesarios para el cumplimiento del proyecto, pero que no controlamos. Es decir, nosotros queremos hacer una pequeña represa para evitar las inundaciones, un dique, para evitar que se
sobreponga la fuerza del agua y dañe los cultivos. Entonces, nuestro supuesto es que vamos a hacer un dique, según nuestros estudios, el dique tiene que ser de, qué sé yo, de 3 metros o de 4 metros de alto y de una distancia de casi de 10 a 15 metros. Ya, nosotros en un supuesto de los casos no vamos a construir solo eso, podemos decir, bueno, el fenómeno del niño tiene un tiempo de escorrentía y un valor de años proyectados, puede decirse que va a volver o se va a repetir este tipo de inundación después de 15 años. Entonces, nuestro supuesto es que no vengan en 15, sino que por tanto de cambio de contaminación, cambio climático y todo esto, podamos decir, esto se va a repetir en unos 5 años. Entonces, nosotros vamos a reforzar nuestro dique y vamos a incrementar mayor estatura. Bien puede pasar, como también no puede pasar. Si pasa, vamos a quedar prácticamente como los héroes, es que nos antepusimos ante esa adversidad y todo. Si no pasa, no importa, está ahí para una un futuro uso y si es que no se llega a usar de mejor manera, pero no vamos a estar evitando de que se volvió a inundar, hay que volver a construir un poco más alto y va a ser más costoso la empleada de doble proyecto a un solo proyecto. Entonces, de aquí tenemos lo que es algo importante. Para detectar los supuestos, puede utilizarse las herramientas de análisis estratégico como el FODA o el PESTEL. El PESTEL es un poco directo, pero creo que más eficaz en el ámbito de estudio de nosotros es el FODA, que son fortalezas, a ver, fortaleza, debilidad, a ver, fortaleza, debilidades y amenazas. Oportunidades, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Una vez determinado de manera correcta, vamos a poder visualizar cuáles son los supuestos que pueden venirse y para qué es lo que estamos preparados. Otro aviso importante es que recuerda que la matriz del marco lógico se llena de arriba hacia abajo y se ejecuta de abajo hacia arriba, como es el caso que vimos de los accidentes de la medio de transportación, que las actividades estaban abajo y partíamos de abajo. Pero en sí nosotros creamos desde arriba cuál es nuestro fin, a dónde queremos llegar y cómo vamos a ir jerarquizando cada una de las actividades. Tenemos aquí la matriz de marco lógico, como habíamos empleado hace un momento, que cuenta un resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos. Entonces, ahí lo pueden ustedes observar para no andar mucho en el tema, porque ya hemos explicado con ejemplos, y esto ya es un tema teórico práctico como tal. Igual se van a pasar la diapositiva para que sea de entendimiento de todos ustedes. Como podemos ver, tenemos los supuestos en los extremos y el resumen narrativo. Y en los medios tenemos los indicadores y los medios de verificación que se van a emplear. Ahora, aquí están también fin, propósito, componentes y actividades. Como tal, los fines o el fin como tal va a ser en el extremo superior, mientras que la actividad en el inferior. Pero, como les dije, si las actividades fracasan, es imposible que logremos llegar a ese fin, por lo cual nosotros del fin partimos escribiendo, luego organizamos nuestros propósitos, los componentes y qué actividades se van a emplear para luego leerlos de esta manera. Ya les indico. Nosotros escribimos de en este sentido, nosotros escribimos, ¿correcto? Pero nosotros lo vamos a emplear en este sentido, ¿ya? Teniendo claro cada uno de sus indicaciones en este sentido, ¿verdad? Puede ser un tanto confuso, pero es el más necesario a la hora de la implementación de estas cuestiones. Sería un tipo como de malla, lo cual nos va a verificar o a confirmar la efectividad de la implementación de los métodos que vamos a
usar. ¿Verdad? Hasta el momento, ¿alguna duda de eso, chicos? No. Felicitaciones por un gran trabajo y nosotros hemos finalizado lo que es el módulo 1 y el módulo 2. Entonces, eso chicos, ha sido un gusto que ustedes estén en esta capacitación, que un día domingo, que prácticamente es un día difícil para todo el mundo, lo ve como descanso, lo hayan empleado para estudiar. Se agradece la presencia de todos ustedes, que Dios los bendiga y creo que sería el final de la conferencia como tal.